Pues estamos con Teo, él es el encargado de la pastoral, del servicio de pastoral en el Hospital San Juan Grande de nuestra diócesis, de esta orden hospitalaria tan importante en Jerez, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y estamos con él porque estamos viviendo, bueno, mañana ya, el día 11, es la Jornada Mundial del Enfermo, lo celebramos en toda la iglesia en el mundo. Y qué mejor momento, no sé si decir mejor momento, porque bueno, en una pandemia, una tercera ola que sigue atacando, que sigue, pues, por desgracia, pues sacrificando vidas de personas, pero bueno, qué mejor forma que conocer el testimonio de una persona que vive de cerca, pues esta situación de la pandemia. Muy buenas, Teo, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues bueno, lo primero, yo creo que hay dos vertientes, lo hemos hablado antes de comenzar, la vertiente sanitaria, como ese trabajo sanitario que tú pues tienes en el hospital, pero también esa atención pastoral, espiritual, religiosa a las personas. ¿Cómo se ha vivido, desde las dos vertientes, cómo se ha vivido la pandemia en este hospital de San Juan Grande? Muy bien, Jesús. Pues la verdad que es una pregunta compleja, complicada y no fácil de contestar, ¿no? Porque no ha sido una gripe de una semana, sino que estamos hablando de una pandemia que dura más de un año prácticamente ya, ¿no? Y te diría, Jesús, que como profesional de sanitario que soy, y también como responsable del servicio de atención espiritual y religiosa de este centro, te diría que ha sido un año muy intenso, ¿no? Es decir, por generalizar, pero por concentrar a la vez todo lo que se ha vivido, ¿no? Intenso porque ha sido un periodo muy atípico, lleno de muchos límites, tanto personales como externos e internos, ¿no? Porque se nos avecinaba algo que no estábamos concienciados ni preparados para recibir esto que hemos vivido, ¿no? O que estamos viviendo todavía, por desgracia, ¿no? Ha puesto también de manifiesto la vulnerabilidad del ser humano, esa debilidad tan grande. Yo creo que la ha puesto de manifiesto y sobre todo la fragilidad de un sistema sociosanitario también. O sea, Uh -huh, creíamos que teníamos un sistema sociosanitario potente, uh -huh. y era verdad que lo teníamos, pero sí que ha puesto también de manifiesto esa crisis, la vulnerabilidad y la fragilidad del sistema sanitario, ¿no? Luego, por otro lado, a nivel ya más personal de lo que he vivido día a día en la planta, en el geriátrico también, porque aquí tenemos dos centros, tenemos lo que es hospital y geriátrico, pues he vivido también, se ha generado mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas dudas, sufrimiento, impotencia y sobre todo algo que yo creo que va a ser la enfermedad también de esta pandemia, que es la gran soledad en la cual la mayoría de los pacientes ha tenido que vivir esta situación, ¿no? Esto también, lo que decía anteriormente, pues al final pues, muestra que la salud no depende de nosotros. O sea, pensábamos que controlábamos todo, pues no, la salud no depende de nosotros. Y por eso decía anteriormente la vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Y ya eso desde la parte profesional. Y como responsable del servicio de atención espiritual, he detectado tanto en los enfermos como en los profesionales, con los cuales son mis compañeros también de trabajo, que sí que he encontrado que hay una sensibilidad especial o se ha abierto una oportunidad a todo lo que se refiere a lo espiritual. Uh Es -huh. decir, yo creo que también esta pandemia nos ha llevado a ese mundo, a descubrir que también somos parte espiritual, ¿no? Y que la salud es un aspecto importante dentro de la condición humana, pero que nos hace llevar algo más allá, ¿no? Uh A -huh. trascender, a trascender, ir más allá de uno mismo, de lo material, ¿no? Es decir, y eso sí que lo he visto, ¿no? Es decir, con la sensibilidad con que se ha trabajado, a pesar de esa carga emocional, a pesar de esa carga de trabajo, no sabéis lo que cuesta el montar y desmontar un EPI, cómo se hace, cómo no se hace. Eso lleva muchas horas. Llegar a casa con la cara marcada por todos los lados, sudar, no tener ni un segundo incluso para hacer pipí. ¿eh? Es complicado, es muy complicado. Pero se ha abierto esa posibilidad a lo trascendental, ¿no? Y en realidad es ¿por qué? Porque yo creo que el ser humano necesitamos buscar significado a la vida. Esta situación nos ha puesto de cara
contra una realidad, contra una pared, que decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, nos hace esas grandes preguntas de buscar el sentido de la vida, ¿no? De decir, esas preguntas existenciales, ¿no? Por ejemplo, tenía apuntado allí quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esto nos ha hecho replantear todo esto, ¿no? Porque todos hemos visto en nuestro entorno, en nuestras familias, pues gente que nos ha ido dejando, gente y sobre todo gente mayor, una generación que le echaremos de menos, seguro. Y luego también esto ha hecho que los profesionales y los enfermos intentemos buscar conexiones, ¿no? Cuando trabajamos en el mundo de la espiritualidad, el acompañamiento y la atención espiritual, no solamente el dar sacramentos, que es muy importante, no quiero decir con eso que no sea importante. Administrar el sacramento de la unción de enfermos es un sacramento sanador, reconfortante en momentos de dificultad que uno está viviendo, el momento de, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, el sentirse perdonado con uno mismo, sentirse perdonado con los demás y sentirse perdonado con Dios, esas tres dimensiones, ¿no? Es decir, pero no solamente el sacramento, es mucho más ese mundo espiritual, ¿no? Y hay que buscar esas conexiones, y yo creo que este momento ha sido el momento clave para buscarlas, ¿no? Con uno mismo, con los demás, con la naturaleza también, como decía el Papa Francisco, y con lo trascendente, que para uno será una cosa que le llega a esa sensibilidad, a ese encuentro con uno mismo, y para los que somos creyentes, pues ese encuentro más profundo con Dios, ¿no? Es decir, Dios ha jugado un papel muy importante, os aseguro, en los acompañamientos que yo he hecho en las personas que han estado en esa situación crítica. Dios ha jugado una baza muy importante. Ha sido la esperanza y el consuelo en estos momentos tan importantes. Bueno, me has comentado bastante bien y lo has explicado perfecto cómo ha sido esas dos vertientes, pero tú has hablado de la parte espiritual, de ese acompañamiento. Yo creo que ha relucido, como tú bien has dicho, esa soledad y esa forma de que, bueno, la gente pensaba que era poderosa, que dominaba todo, y de repente un bichito, llamémoslo así, ha venido y ha destrozado todos los planes. ¿Cómo se han sentido esas personas? ¿Qué testimonios te han llamado la atención, te han marcado durante todo este tiempo? Porque como tú bien has dicho, ya alcanzamos el año casi. Sí, sí. Pues mira, la verdad que Jesús, te diría que ha sido un año lleno de experiencias. La verdad que personalmente he crecido. Los que hemos estado ahí en primera línea, yo estoy seguro que esto no va a ser indiferente a nadie. Es decir, esto va a marcar un antes y un después en los mismos enfermos, en las mismas familias que han tenido que vivir este proceso y en los profesionales que hemos estado ahí a pie de cañón, ¿no? Es decir, por experiencias personales te podría contar muchas, ¿no? Yo te diría que toda vida es una experiencia humana, o sea, toda vida que yo he intentado acompañar y atender, ya te lo digo como responsable de la atención espiritual, ¿no? Pues han sido muchas horas de silencio, muchas horas de compartir la soledad, las miradas, de coger una mano, aunque sea con un guante, pero sentir que alguien estaba a tu lado. Es que muchos enfermos han estado mucho tiempo solos porque no pueden, por los motivos de seguridad sanitaria, ¿no? No, pues la gente, los familiares no han podido estar al lado de sus pacientes. Ahora sí se permite, pero con una serie de condiciones que también son muy duras, ¿no? Es decir, vivir esta situación no es nada fácil, ¿no? Pero fíjate, por recordarte, yo te decía que podría contarte cada vida es una historia, ¿no? Pero, y tengo muchas, ¿no? Pero por recordarte una muy reciente, ¿no? Con uno de los residentes en la unidad de geriatría, ¿no? Una señora mayor, creyente, no voy a decir el nombre, ¿no? Porque no la he preguntado si me va a dar permiso, pero bueno. Una persona mayor me decía recientemente, ¿no? Decía, Teo, estoy cansada de vivir. Y claro, te dicen esa palabra, esa frase, y te dice, pero estoy cansada, dice, porque no tengo razones ni motivos para seguir viviendo. Nunca pensé que estos últimos días de mi vida podría vivir así. La desesperanza me ha ganado. Eso fueron más o menos así las frases que me dijo. Yo la verdad que esto me impactó y dije, digo, bueno, pues esta mujer ha recogido posiblemente el sentir de muchas personas mayores que quizás han sido las grandes damnificadas, ¿no?
porque han sido, yo lo digo por la residencia que aquí donde la atendemos y que en general todas las residencias de España, ¿no?, y del mundo posiblemente ha sido así. Se les ha sometido a una serie de medidas de aislamiento tan brutales por conservar su salud. O sea, no está mal. Pero a veces yo creo que hemos invadido ya espacios que rozan los derechos fundamentales de las personas, ¿no? El derecho a esa libertad. Ha sido muy complejo, ¿no? Y yo vuelvo por retomar, ¿no?, esa frase que me decía esta persona, ¿no? Es decir, no tengo motivo ni razones para seguir viviendo. Yo a esto, que he trabajado mucho en el mundo de los mayores, de la soledad, lo llamo que es el momento que llega la gente a decir, estoy en una esa especie de cansancio vital, ¿no? Es una especie de cansancio vital, ¿no? Es decir, ya llega una época de tu vida que dices, Dios mío, ¿qué me queda ya, no? Y yo le llamo cansancio vital, pues eso, cuando uno no se despierta por las mañanas y encuentra esas razones o motivos para seguir viviendo. Imagínate una persona mayor que su único consuelo muchas veces es que llegue el fin de semana para poder abrazar a sus nietos, para poder abrazar a sus hijos, para poder a lo mejor ese domingo compartir una comida familiar. Algo que ahora nos suena hasta raro. Fíjate lo que estamos diciendo, nos suena hasta raro. Pues eso ha estado ocurriendo. Yo, acompañando a estas personas, a esta persona en concreto, ha sido muy complicado. Y te decía anteriormente, Jesús, que era una persona creyente, profundamente creyente. Si las personas creyentes han llegado a invadir este cansancio vital que yo estoy más o menos describiendo, imagínate cantidad de historias humanas que tenemos detrás de todo esto, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Y como decía anteriormente, claro, ¿cómo trabajé yo esta experiencia con esta persona y con muchos más mayores, ¿no? Y con incluso enfermos que han estado en el hospital, ¿no? Es decir, tenemos que buscar conexiones. Yo digo siempre buscar conexiones, ¿no? Buscar conexiones con uno mismo, con lo que nos rodea y con la trascendencia. Eso es la dimensión espiritual del ser humano. Luego, el que es religioso, evidentemente, lo simboliza o lo vive a través del rito, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, que es muy importante. Y os digo que aquí en esta residencia hemos intentado no reducirles las Eucaristías, los sacramentos, porque sabíamos que su religiosidad la vivían desde ahí, porque su infancia en las personas mayores lo han vivido desde esa dimensión, ¿no? Es decir, del encuentro en la Eucaristía, ¿no?, que es el sacramento por excelencia, ¿no? Es decir, y desde ahí hemos intentado dar sentido, ¿no? Es decir, yo te podría contar muchas historias, ¿no?, también de personas, cuidados paliativos, de personas, cómo acompañar ese final de la vida, que no es nada fácil. Es decir, afrontar, este sí te lo voy a decir, una señora que ha fallecido hace 10 días, ¿no?, Antonia, esa sí lo voy a decir porque siempre me dio permiso, ¿no? Es decir, me decía, Teo, me voy a morir, sé que me voy a salir de aquí y necesito hablar contigo de mi muerte. O sea, claro, ¿cómo acompañas eso? Hay que acompañar, no hay que salir huyendo. O sea, es decir, los cristianos tenemos un compromiso y además, a colación de lo que presentabas muy bien, el lema del Día del Enfermo, cuidémonos mutuamente. O sea, estamos nosotros. Dios nos utiliza a nosotros, los cristianos, para ser mensajeros, para ser testigos de esa acción pastoral. O sea, es decir, la acción pastoral consiste en el día a día, en acompañar, en atender, en estar en esos momentos que esa persona, en concreto Antonio, te dice, Teo, necesito hablar de mi muerte, porque tengo miedo. Pero vamos, miedo tuvo Jesús también cuando se fue a morir. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. O sea, que no estamos diciendo nada raro. O sea, y acompañar esos momentos, Jesús, no es nada fácil, ¿no? Ya lo digo de verdad. Hemos hablado del testimonio, Teo, pero yo creo que mucha gente que nos esté viendo se puede estar preguntando. Como cristiano que da ese servicio, evidentemente por una parte me imagino que sentirás y recordarás, ¿no?, esas palabras de estuve enfermo y me visitaste. Pero ¿cómo se siente Teo también? Porque es una forma también porque tú a veces tienes que tener ese consuelo porque, como tú me has comentado, situaciones duras, pero evidentemente tú también necesitarás una atención, ¿Cómo se siente Teo en esta labor? Pues mira, tanto como profesional como responsable de pastoral, te puedo decir que me he ido muchos días llorando en casa, de impotencia, de decir, Dios mío,
de poner en duda, decir, Dios, tú nos quieres, nos has abandonado. Y eso el Papa Francisco al principio de la pandemia, en plena plaza de San Pedro, lo dijo. O sea, eso lo dijo, está recogido aquella oración ante ese Cristo, ¿no? que puso allí. Es decir, pero al final, yo siempre recuerdo la frase que el Papa también dijo, ¿no? En aquel momento: no tengáis miedo, yo siempre estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, ¿no? Y todos estamos en esta barca. Y vuelvo a decir lo mismo, cuidémonos mutuamente. Yo que como persona me he sentido mal, pero también me he sentido lleno de muchas vivencias de estas vidas humanas, que son personas, que no son una cifra, como se dice muchas veces en los telediarios, no somos cifras, somos personas. Detrás de esos números tan brutales que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a escuchar, y ya decimos que 400, qué bien, que ya son solamente 400, pues son 400. Yo recuerdo, y lo hablaba hace poco con un compañero, me decía, nos asustó cuando el 11M, cuando el tren que explotó en Atocha, murieron 211 personas, y aquello fue una tragedia. Nos hemos acostumbrado a que se mueran 800 diarios. Y lo vivimos casi hasta con normalidad. Yo sé que el ser humano intenta protegerse, porque es que tenemos que sobrevivir a todo esto. Y a eso que tú me decías antes, Jesús, y te lo agradezco, yo he intentado mucho buscar el silencio. Ratos de silencio es una necesidad espiritual también de silencio, una necesidad de oración, de un rato de intimidad, de intentar decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, yo soy un instrumento y estoy a tu servicio. Yo no sé si puedo o no puedo, yo voy a dar lo que tengo y en nombre tuyo lo hago. O sea, muchas veces es la única solución que ves a esta realidad, porque humanamente a veces es muy, muy difícil de entender. Antes de terminar, Teo, agradecerte el atendernos porque sé que estás muy ocupado. A mí me gustaría que, como tú bien has dicho, bueno, has dicho que somos instrumentos, has dicho también que no tengamos miedo, que Él está hasta el fin de los tiempos con nosotros. Yo creo que es momento, pasando, bueno, no sabemos qué va a pasar con esta tercera hora, si habrá una cuarta, una quinta, pero yo creo que como cristianos debemos dar un mensaje de esperanza, ¿no? En esta Jornada Mundial del Enfermo, ¿no? Claro, Jesús, hombre, yo no quiero decir con todo esto, esta es la realidad que hemos vivido, ¿no? Es decir, y hay que describirla y dibujarla de esta manera, porque decir otra cosa sería tergiversar, ¿no? la realidad, ¿no? Es decir, pero por supuesto, hombre, yo creo que todo el mundo, pero fundamentalmente los cristianos, ¿no? Es decir, yo creo que esas palabras del Papa, ¿no? Es decir, no tengáis miedo, estamos en la misma barca y nos tenemos que cuidar nosotros, la fraternidad, la confianza, es decir, yo creo que todos somos responsables y a eso apelo, ¿no? Es decir, también como sanitario y como un poquito responsable del servicio de pastoral, apelo a que todos seamos responsables, ¿no? Es decir, y nos tenemos que cuidar unos de otros, ¿no? Es decir, y el Señor, estoy convencido de que no nos abandona ni nos va a abandonar. Es decir, a veces son nuestros miedos, nuestras dudas, lo que decía al principio, ¿no? Es decir, que nos hacen ver que ha llegado el final de la vida, pero ¿qué va? Yo creo que esto también es una oportunidad para entender, es verdad, que somos frágiles, pero también es una oportunidad muy importante para conocernos y ofrecer también más a los demás, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que estar en esa tesitura, ¿no? de dar, ¿no? De ofrecer, ¿no? Y aquí en esta orden hospitalaria de San Juan de Dios lo hacemos siempre desde la lectura del eje ese fundamental que es el buen samaritano, ¿no? Es decir, la parábola del buen samaritano, ¿no? El acercarse, el cuidar, el atender, el saber que estamos ahí. Es decir, esa es la actitud nuestra, ¿no? Es decir, la hospitalidad. Pues muchas gracias, Teo, de verdad. Muy bien, Jesús. A vosotros.